Algo que siempre nos decían nuestros papás y nuestros abuelos, o que siempre nos dicen, es que cuando vayamos al cementerio, no tomemos nada de allá y simplemente vayamos a dejar flores, veladoras o simplemente a visitar a los nuestros que se encuentran descansando en ese sitio. ¿Por qué? Pues muchas veces ni siquiera nos explican. Pero el día de hoy les voy a compartir un relato en relación a este tema. Resulta que era una familia que se habían ido de visita a la tumba de la abuelita. Ellos habían ido, eran pues el papá, mamá, un jovencito y un niño. Y se habían ido, llegaron a la tumba de la abuelita, estaba un poco sucia, como regularmente está, hay que limpiar un poquito, llevar veladoras, orar un poco, dependiendo de las creencias de cada uno. Ellos tal cual habían llegado a esa visita, a ese familiar que se encontraba en el cementerio. Todo transcurrió de manera normal, estuvieron allá aproximadamente una hora y de regreso ya salieron por la parte principal, caminaron entre las tumbas. Yo sé que tal vez muchos de ustedes han ido y hay zonas donde tienen que meterse y caminar entre tumbas y de allá salen al camino principal hacia la salida. Bueno, resulta que esa fue la visita. Lo más extraño de todo es que a partir de esa fecha empezaron a notar algo distinto en su casa. Dicen que de pronto empezaron a sentir cómo la temperatura de la casa cambiaba, se volvía más fría y salían a la puerta pensando que se trataba que había enfriado la temperatura de todo el pueblo, y en realidad no, solamente dentro de la casa se sentía ese cambio. En varias ocasiones escucharon lo que les he platicado a ustedes también, que escucharon que hablaron. De pronto estaban jugando los niños, sobre todo los niños escuchaban esto, estaban jugando por la noche tal vez en la parte del comedor, o estaban viendo alguna serie, alguna película en la sala y escuchaban que los hablaban, le decían su nombre y de pronto un niño al otro le preguntaba: oye, alguien me habló, ¿será mamá o papá? Y se iban y preguntaban y no, nadie les había hablado. Aparentemente las voces venían desde la parte de afuera de la casa. Probablemente esto empezó a ocurrir, como dicen, paso a paso. Después empezaron a notar, incluso los papás, que en la casa se veían unas sombras extrañas, pero no eran, digamos, una sombra normal que tú veas de un reflejo de algún aparato, de alguna cosa que tú tienes en la casa, sino que se movían. Y la silueta era aparentemente de una persona, o de varias personas, porque no solamente era una que veían. Y esta salía de un cuarto hacia otro. En una ocasión el papá pensó que se había metido uno de los integrantes de la familia al baño, porque claramente vio cómo entró. Y cuando se fue para tocar la puerta para que saliera, no había nadie en el baño. Esto lo empezaron a narrar también los propios hijos y la esposa, que algo ya no estaba normal en la casa. Se les hizo, digamos, un poco extraño, pero pues como siempre la gente se acostumbra a tener sus propios fantasmas. Y cuando empezaron a pasar cosas más extrañas, como que los papás empezaron a despertar con algunas marcas en el cuerpo, o los niños también con algún arañazo. Incluso el papá dice que en una ocasión estaba acostado en la cama, cuando sintió que se sentó a su lado una persona, pensando que era su esposa. Imagínense, a medianoche durmiendo, sintió que se sentó su esposa a su lado, y cuando reaccionó se dio cuenta que su esposa estaba durmiendo al lado de él, y simplemente la cama se hundió como si alguien se hubiera sentado allá. En ese momento él se paró enseguida, encendió las luces, despertó a la esposa y le preguntó qué estaba pasando, y le narró lo que había vivido. La esposa le contó que también ella lo había sentido en alguna ocasión, pero pensó que lo estaba soñando nada más. En fin, todas las cosas se empezaron a incrementar. Buscaron la ayuda de alguien que tenía, digamos, conocimientos en estos temas, una señora, una vecina, que de esas que se encargan de hacer limpias a personas y a casas, y esta les fue a visitar. Les dijo que dentro de la casa había algo que estaba generando eventos paranormales. Les dijo que si les habían regalado algo anteriormente, si alguien los había visitado de forma repentina, que no esperaban, alguien con mala vibra,
Y ellos les dijeron que no había nada que ellos hubieran hecho para que estuvieran pasando cosas extrañas en su casa. La mujer les dijo que había una presencia de algo que estaba en su casa que les estaba generando este tipo de situaciones paranormales. Presencias, ruidos, incluso que los hayan atacado. De allá hicieron una pequeña limpia y se fue. Pasaron días y las cosas continuaron. Y entonces buscaron otra persona que les ayudara y les dijo que en su casa existía algo que les estaba haciendo un daño y que alguien se los había dejado o era algún objeto que alguien la hubiera llevado a la casa. Empezaron a buscar, hasta que al final encontraron una pequeña cruz que obviamente ellos recordaban que no la habían llevado los papás y le preguntaron a sus hijos y entonces el hijo pequeño dijo que él había encontrado esa cruz y que la había llevado en su casa y le preguntaron que dónde la había agarrado y él dijo que fue el día que fueron a visitar el cementerio. Se le hizo bonita, se le hizo curiosa. Tal vez no es una cruz como la que estamos viendo en la imagen, pero son de esas pequeñas como crucifijos que muchas veces colocan en los lugares donde están descansando los cuerpos de las personas. Y les dijeron que ese crucifijo es el que había llevado todos los elementos paranormales a su casa, que probablemente de forma inocente lo habían hecho, pero que eso había arrastrado todo. Les dijeron que tenía que regresarlo al cementerio porque si no, jamás se calmarían las cosas paranormales. Los papás dijeron que lo harían al día siguiente y esta persona les dijo que no, que tenían que hacerlo lo más pronto posible porque mientras más tiempo estuviera allá, ellos estarían cargando las energías. Así que en la noche tomaron su vehículo, papá y mamá, y se fueron a llevar el crucifijo al cementerio. Ya en el cementerio, como siempre pasa, o en la mayoría de los cementerios hay un cuidador, y ellos le explicaron que tenían que dejar ese crucifijo que se habían robado, o se lo había llevado uno de sus hijos, y que le estaban pasando cosas extrañas. Entonces el cuidador simplemente se sonrió, y les dijo que eso sabía que pasaba cuando alguien se robaba algo del cementerio. Se fueron al cementerio y les dijo que lo que iba a hacer es que iba a tener que destruirlo porque las cargas ya estaban sueltas y tal vez estaban impregnadas en ese objeto, pero que tuviera mucho cuidado porque su casa no estaba limpia completamente. Así ocurrió, regresaron a su casa y siguieron pasando cosas. La persona que se fue a hacer la limpia tuvo que ir varias veces hasta que por fin calmaron las cosas. Los eventos paranormales ya no siguieron, pero entendieron algo y aprendieron algo, obviamente, como dicen nuestros papás. Nunca te lleves nada del cementerio, y ahora ya sabemos por qué, porque algunas veces podemos llevarnos alguna entidad. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les agradezco como siempre su atención, su apoyo. Recuerden, estamos en redes sociales como Omar Villasís Oficial, en todas las redes sociales. En YouTube estamos subiendo estos videos también, por si quieren irse de forma directa. En TikTok igual, Omar Villasís Oficial, en todas las redes sociales. Le agradezco a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ustedes de nuevo. Por favor, sigan apoyando, sigan dando like, sigan compartiendo estos videos. Y estamos próximos. Les invito para que estén muy pendientes a través de Facebook. Vamos a estar haciendo en vivos todos los jueves, como ya era de costumbre hace algunos años. Así que, por favor, pendientes, y espero que también me sigan compartiendo sus relatos. Recuerden, Omar Villasís Oficial, les espero en octubre. Estaremos en vivo en Facebook Live. Espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.